Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo, una tarde más, a nuestro espacio de Bubok para compartir experiencias, formaciones y todo tipo de temas que os puedan ayudar como escritores y como agentes que formáis parte del sector editorial. Buenas tardes, Natalia Gómez del Pozuelo. Qué alegría tenerte aquí. Muchísimas gracias, Isabel. El placer es mío. Me encanta estar con vosotros y poder acompañaros este ratito. Bueno, Natalia Gómez del Pozuelo es alguien muy especial para nosotros. Es autora, es conferenciante, es profesora también de comunicación, pero ha sido un referente también para nosotros, una autora muy importante que además sabemos que con su trayectoria ha marcado también un camino muy interesante que queremos compartir con todos vosotros. Así que en lugar de yo presentar a Natalia, porque tiene mucho que decir y mucho que contar, le voy a pedir a Natalia que nos diga y que se presente, que nos diga cómo ella se presenta, ¿no? ¿Quién eres, Natalia? Cuéntanos. Bueno, pues supongo que lo que nos interesa esta tarde, que vamos a hablar de escritura, es mi relación con la escritura. Y en realidad, yo cuando me tocó de decidir qué iba a estudiar, les dije a mis padres, yo me quiero dedicar a leer. Y me dijeron, de eso no se vive. Y me lo creí. Bueno, es que Y se me decía lo eso, creí, ¿no? sí, Siempre decían eso. claro. De eso no se vive y me lo creí. Con lo cual, en vez de hacer una carrera más en sintonía con esa necesidad vital que tenía yo, que era de estar cerca de la literatura, pues estudié al final, me metí en Teleco, luego hice empresariales, un posgrado en marketing. Y además, como ya te metes como en otra rueda, estuve 15 años trabajando en multinacional, en direcciones comerciales y de marketing y de comunicación. Y hace como 13 años me enfrenté a una pregunta muy interesante y era, si te dieran carta blanca, ¿qué trabajo elegirías? Ajá. Y yo recuerdo que pensé, más responsabilidad, más dinero. En aquel entonces llevaba una dirección general de una empresa de software. Más responsabilidad. Y dije, pues la verdad es que no me veo trabajando, me veo escribiendo. Y al mes o así me llegó una publicidad de un taller literario que jamás en la vida me había llegado nada a mí de talleres literarios. Bueno. Y dije, esto es una señal. Y me apunté. Porque la verdad, Isabel, lo interesante de las señales es que en realidad cada uno elige las que le da la gana Claro, para claro. ir allí hacia donde su corazón Es le lo que impulsa. necesitaban, ¿no? Exacto. Querías ver eso, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues me empecé a formar como escritora, estuve 5 años formándome, dejé el trabajo por cuenta ajena y me dediqué a escribir. Y luego, bueno, pues ha habido siempre una especie de dicotomía que supongo que ahora profundizaremos más y que creo que es importantísimo para los escritores entre la necesidad económica y la pasión. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas, que Casi no es nada. poco, que no es poco, que no es poco, porque ahí ahora luego entraremos ahí Luego entraremos ahí. al tema, porque a mí me interesó mucho, bueno, tú has grabado y has colgado varios vídeos donde hablas precisamente de esta primera experiencia, ¿no? De este momento que tú lo llamas momento de lucidez. Tuve un momento de lucidez, dice, y decidí cambiar de rumbo, esto es lo que tú ponías, y dedicarme a escribir. Entonces, mi pregunta sería, Natalia, ¿qué fue antes? ¿Tu necesidad de escribir o de comunicar? Porque yo te veo como que es como una dicotomía tuya, ¿no? Tú comunicas y escribes, o sea, una cosa forma parte de la otra. ¿Qué Pues fue yo antes? creo que con el tiempo me he dado cuenta de que mi elemento es la palabra. Y me da igual que sea hablada, escrita o imaginada. Pero fíjate que he llegado a eso con el tiempo y hay una cosa que es muy interesante y es que cuando uno pega un viraje, sea del tipo que sea, hay una inercia. O sea, hay eso que dicen de salir de tu zona de confort, tú no te puedes salir de ti mismo, tú tienes unas determinadas capacidades, habilidades que llevas toda la vida impulsando, entonces no te puedes desprender de ellas. Entonces, cuando yo decidí dar el paso y dejar de trabajar por cuenta ajena para dedicarme a escribir, pues me contactaron de ICADE, fue el primer sitio para que diese un curso de comunicación en marketing en el MBA, porque el perfil de profesionales, digamos, que han ejercido
como profesionales en el mundo de la empresa es muy interesante para las escuelas de negocio y para la formación en general. De ahí me escribieron de la Universidad de Castilla-La Mancha para dar un curso en Toledo sobre hablar en público y de pronto estaba dando cursos de formación en comunicación, porque claro, me había dedicado 15 años de mi vida a dar conferencias y a llevar departamentos de comunicación, con lo cual, lo que te digo, uno no puede desprenderse de sí mismo. Y lo que hace uno yo creo que es como ensanchar el punto de mira. O sea, tenía atrás toda la parte de la comunicación, hacia adelante me enfocaba mucho por la escritura, pero luego en realidad se han ido haciendo como todo uno. Ya entiendo. Menos disgregado. Entonces, primero surgió solo, primero me dediqué a la comunicación, pero para mí la escritura también es comunicación. Entonces, yo creo que ambas cosas. Sí, porque la escritura siempre ha estado en ti, ¿no? Es como algo que tú llevas dentro, ¿no? Pero que luego en ese camino que iniciaste y que empezaste un poco a labrar, pues bueno, porque una cosa te lleva a la otra, ¿no? Vas probando con la formación, entonces es cuando unes esos dos caminos, ¿no? Me imagino. Exacto, y realmente iba dando palos de ciego. O sea, hay veces que me preguntan, bueno, y en ese diseño de carrera, digo, ¿diseño cuál diseño? O sea, sobrevivir, que no era poco. Sí, 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 está Entonces, claro. sí, realmente uno cree que, o sea, uno dice, porque cuando uno pega un viraje o cuando uno tiene un sueño o una pasión o un deseo, se cree que ese es el punto de llegada. Ser escritora, lo has puesto en el título de esta entrevista, pero ¿qué es ser escritor? Eso es, eso O es. sea, ¿qué significa eso? ¿A dónde voy? No tienes ni idea. Realmente ese deseo y esa pasión es el punto de partida que te impulsa a escribir. Porque en el fondo ser escritor o ser escritora no implica otra cosa que sentarse a escribir. Lo que luego suceda con esos textos pues ya se verá, ya es un tema de mercado, pero ser escritor es escribir. Entonces, muchas veces las personas, digamos que ven como una cosa peculiar, atractiva, tal, lo de ser escritor, pero es que uno no es nada. ¿Qué Exacto, haces? ¿A qué exacto. dedicas el tiempo libre y tu tiempo en general? Y eso es lo que te conforma como ser humano, no un título que alguien cuelga en una página web. Pero es que en tu caso, Natalia, es de valientes, ¿eh? O sea, aquí ya se mezcla otro tema, que es decir, esto que estoy haciendo, ¿qué hago con mi vida? Voy a empezar o sea, aquí se unen dos cosas, una faceta de emprendimiento, de valentía, ¿no? De decir, quiero buscar el sentido a mi vida a través de mi profesión, ¿no? Que es ese punto, que luego unes con la escritura, pero aquí hay un proceso que hoy es digno de estudio, que es un poco lo que se ejemplifica en todas las escuelas de negocios, de emprendimiento y tal, que es que en qué punto tú decides dejarlo todo y cómo lo haces. Esta pregunta también te la quería lanzar, porque cuidado con ese lanzarse a la piscina, ¿no? Pues yo creo que fue una inconsciencia total y absoluta. O sea, tengo 4 hijos, me acababa de divorciar con custodia compartida, es decir, que yo tenía que aportar mi mitad a toda la unidad familiar y fue una verdadera inconsciencia. Wow. Y también hay un tema, fíjate, que ahora que he terminado de escribir y que está ahora mismo, salió hace nada en octubre, y Polina Quitamiedos, hubo Sí. mucho de miedo en esa decisión. Fíjate que el miedo, lo digo porque hay una especie de contrasentido entre la valentía de lanzarte y el miedo. Había una valentía, un deseo, una pasión, una motivación que me llevaba a acercarme más a la escritura y a la literatura en general. Y, y había un miedo, un terror que yo creo que es lo que más me movió a desperdiciar la vida. O Ya, sea, ya. a vivir una Wow. vida sin sentido. Me acuerdo que es que me encontré en una convención en el Mobile World Congress, que estaba con mi empresa, teníamos un stand tal, me vi rodeada de todo ese mare magnum de venta y de producto y de marketing y dije, ya no quiero esto. O sea, yo quiero acercarme a los libros y quiero estar más rodeada de libros. Qué interesante, pero yo te digo, vencer ese miedo que hoy,
una de las cosas que más se tratan es vencer el miedo, porque vivimos momentos absolutamente revueltos, donde Sí. las decisiones profesionales suponen pues hándicaps tremendos, incluso que no sabemos a dónde nos llevan, ¿no? A veces queriendo tomar una decisión acertada, pues a lo mejor no es la apuesta adecuada o no sabes a dónde te lleva. Con lo cual, una Fíjate qué interesante, Isabel, lo que dices, que en tiempos revueltos, yo fíjate con el tema de la pandemia, he tenido la misma sensación que cuando vivía en Colombia y viví 2 terremotos fuertes. O sea, wow. es tal la magnitud de lo que está sucediendo y del cambio, es tan brutal. Y yo creo que cada vez va a ser más que en el fondo las certezas han dejado de existir. Lo que decía Bauman del mundo líquido, de la economía líquida, yo creo que cada vez lo experimentamos más. Con lo cual yo creo que se necesita uno entregarse a lo que venga y confiar, porque si no, al final lo que haces es desarrollar una cantidad de estrés terrorífico y ponerte enfermo. Con lo cual, pues es necesario recorrer el camino y cuanto más soltura y con más cintura y con más entrega a la vida que puedas tener, yo creo que es la única manera, La sinceramente, única ante los manera. cambios tan abruptos que está habiendo y que va a haber cada vez más. Es que creo que lo que estamos hablando es un tema que afecta a todo el mundo en este momento, de una manera o de otra, afecta a todo el mundo. En tu caso, se unió ese terremoto personal y profesional a empezar a dar pasos. Tú dices que fue algo, bueno, que fue surgiendo. Sí, Yo fue tampoco. muy orgánico en realidad. O sea, a veces pretendemos que el proceso de convertirse en profesor, escritor, conferencia, lo que sea, emprender, Sí. Es un proceso industrial, pero desde mi punto de vista es un proceso orgánico. Es decir, uno tiene que sembrar, pues yo me preparé haciendo cursos de escritura, leyendo, informándome, formándote, escribiendo, buscando mentores, es decir, Sí. siembras, riegas, cuidas, mimas, quitas malas hierbas, intentas enfocarte, realmente y esperas a que crezca. Y lo que pasa es que muchas veces somos muy impacientes. Date cuenta que yo llevo 13 años en este tema de la escritura. Es decir, soy una adolescente. Mira, hasta hace poco decía soy una niña. Ahora ya puedo decir que soy una adolescente. Me encanta. Tomo nota, tomo nota. Qué bueno. Tal vez por eso mi último libro es Hipolina Quitamientos, que tiene un punto juguetón Sí, también, ¿no? sí, sí. Pero soy un adolescente, entonces hasta que uno adquiere la madurez en cualquier terreno, necesitas ir aprendiendo y haciéndolo pues, con la alegría con la que hace un niño. Y te hablaba antes de la inconsciencia, porque en realidad yo creo que si no hubiera sido inconsciente no me habría lanzado. Sí, Si no hubiera tienes que tener sido un punto, niña, ¿no? sí, Un punto de, llamémoslo locura, ¿no? sí, Decir, ya está, sí, voy a por esto, ¿no? Y sí. no pensar más, ¿no? Pero Natalia, hay una cosa que me ha interesado mucho de lo que has dicho, porque es algo que como consultora editorial, cuando trabajo con los autores, pues cómo llevar una estrategia, cómo aprender a promocionar su libro, en qué tienen que pensar, presentarse, cómo autodefinirse, cómo posicionarse. Entonces, hablo de una cosa que me ha interesado mucho porque siempre se deja un poco de lado y es esa siembra de la que tú hablas. Puedes dar unas claves de lo que para ti fue esa siembra, es decir, tú dices, pues contactar, buscar un referente, informarme, pero es que eso se pasa como muy rápido y yo creo que es casi lo más importante cuando te lanzas a una aventura de este tipo, ¿no? Pues déjame que te contradiga, Isabel. Para mí lo más importante cuando te lanzas a una aventura de este tipo es escribir. O sea, a Ahora veces, íbamos a hablar de eso, ahora íbamos a hablar de eso. sí, a veces la parafernalia, de hecho, a mí mi pasado marketingiano creo que me ha hecho más daño que bien en este camino, porque de hecho creo que en muchos de los momentos me he confundido y he escrito más desde el punto de vista del marketing que desde el punto de vista literario. Y quizá he escrito también teniendo en cuenta todo lo que viene después, que es la promoción, etcétera. Y desde mi punto, ahora, claro, es muy fácil decirlo mirando para atrás. Cuando uno arranca va dando palos de ciego y haciendo todo lo que puede con respecto a todos los aspectos.
Pero yo creo que en el momento de la creación uno debe estar enfocado en crear y quitarse de la cabeza absolutamente cualquier pretensión de venta del libro, cualquier pretensión de producto, de productización, sino de verdad hacer un trabajo serio de creación, de orden, Por de supuesto, por estructura y supuesto. demás. Y una vez que tienes un buen libro, o sea, sin un buen libro no Buen tenemos ni por qué contenido. hablar ni de esto. Luego Por ya supuesto. ahí miras hacia el entorno y dices, bueno, ¿ahora qué hago con este texto? Totalmente de acuerdo. Quizá he avanzado más porque me pongo un poco en la piel de los que ya han escrito, que han hecho una apuesta, ¿no? Y se encuentran con su libro, con su joya y se quedan un poco como bloqueados. Pero bueno, ahora Claro, porque es que hablaremos de además es yo creo que para muchos escritores es mucha pereza ponerte a mucha, promocionar. mucha, Es mucha. decir, y realmente hoy en día o el escritor, el autor promociona su libro o no hay manera de salir adelante. O sea, incluso hay mucha tipología de edición. En edición tradicional, incluso en las mejores editoriales tradicionales que tienen una máxima visibilidad, incluso ahí el autor tiene que hacer un gran esfuerzo de promoción porque es que, Isabel, se publican en España más de 100.000 libros al año. Eso significan 200 y pico libros diarios. Sí, sí, Novedades, más todo lo que viene de atrás. Entonces, destacar en ese mare magnum de creación es dificilísimo. Y yo creo que, a ver, que cada vez es más difícil en realidad. O sea, totalmente. la autopublicación nos ha abierto una enorme ventana para que todo el mundo sea capaz y que no sea, digamos, la rueda del sistema la que se lo coma a uno, pero al mismo tiempo, al democratizar muchísimo el acceso a publicar un libro, pues también ha incrementado la competencia. Totalmente. Por supuesto que la clave es lo que tú dices, ese punto de partido, esa partida, ese buen contenido, ese buen libro, concentrarse, pero luego viene el trabajo de pico pala, De que es pico pala, sí. hacerse hueco. Y tú eso lo has hecho muy bien. Tú eso lo has Bueno, hecho muy bien, Natalia. ¿cómo he podido? Lo has hecho muy bien. Entonces, en este proceso en el que te metiste, ¿cómo llegó el primer libro? El primer libro, o sea, empezaste esta nueva etapa, ¿y en qué momento llegó el primer libro? Pues mira, lo primero que escribí fue una novela, pero la dejé un poco aparcada porque necesitaba otra vuelta. En medio metí Buen padre, mejor jefe, que fue el primer libro que publiqué además en editorial tradicional. Se lo mandé al que es mi editor ahora, claro, Sergio Bulat, de Empresa Activa. Se lo mandé y la primera respuesta fue un no. Está bien armado, el tema me gusta, pero no te lo voy a publicar. Y yo dije, qué majo, por lo menos contesta. Y además, Es verdad. y encima le parece que no está mal, que está bien armado y tal. Digo, bueno, es un no amable. Te quedaste como con algo positivo, ¿no? Claro que Claro, sí. y entonces lo que hice fue inventarme una reunión en Barcelona y decir, oye, que voy a Barcelona, que si me recibes media hora y me cuentas eso de si está bien armado y si te gusta el tema, pues a lo mejor me ayudaría a tener feedback para que tenga una oportunidad este libro. Entonces ya me reuní con él, me contó y ese no se convirtió. O sea, tenía toda la razón en muchas de sus apreciaciones, como es lógico. O sea, un editor está todo el día leyendo y sabe qué sale, qué no sale, qué interesa, qué no interesa, qué tono el lector lo recibe mejor y demás. Entonces, claro, todas sus apreciaciones fueron tremendamente útiles y finalmente me dio el sí y nos lanzamos. Entonces, realmente el primero que salió al mercado fue Buen padre, mejor jefe, que yo creo que además ha sido el que más he vendido. Yo creo que iba con toda la fuerza de mis antiguas Salió direcciones todo, de salió marketing. todo. Sí. Con Salió la todo. fuerza también de mi hermana Elena, que me agarró por los pelos y me dijo, tienes que abrir una página web, un blog, tienes que escribir, tienes que abrirte redes sociales. Y yo, ¿pero para qué? Y me decía ella, para vender libros. Y yo, pero ¿para qué quiero un blog? Date cuenta que estamos hablando de hace 13 años, ahora Sí, parece bueno, me parece evidente. súper avanzado, hace 13 Claro. años, ¿no? Claro. Entonces, aquel libro que le metí todo mi esfuerzo de marketing,
ese vendió muy bien. Ese fue, bueno, no sé si es un bestseller, pero sí, fue un libro que se vendió muy bien, se tradujo al brasileño, se vendió también en Brasil. Fue una experiencia muy interesante. Luego publiqué la novela en una editorial pequeñita. Luego, bueno, seguí, publiqué otro, Por donde empiezo 2.0 en la misma editorial, tal, y luego llegó El Código del Garbanzo, que lo publiqué. Hicimos una experiencia muy interesante con Sí, Bubok, sí, lo que era sé. una edición híbrida, porque yo mantenía los derechos, pero al mismo tiempo metimos una editorial, pero fue una edición híbrida y sacamos El Código del Garbanzo, que en realidad es el que tengo en Bubok y es, yo creo, fíjate, de los libros de los que más satisfecha estoy. Fíjate, qué bueno. A veces, El último ya he comentado, Hipólina Quitamiedos, también con Empresa Activa. Y tengo 2 novelas en el cajón, una de ellas todavía no está terminada, la otra está buscando novio, o sea que... nunca paras de buscarle novio a tus Bueno, niños, pero claro que sí, que esta es la cuestión, pero es muy interesante también lo que acabas de mostrar, que es que vas buscando un poco también el camino para cada uno de tus libros. Es muy interesante ver en un ejemplo como el tuyo, Natalia, que vas buscando estrategias, modelos y vas viendo lo que se adapta a cada uno de tus libros. Eso también forma parte un poco de tu sentir, de tu manera de gestionar, de hacer empresa, porque en realidad es eso, ¿no? Es ir tomando decisiones, ver cómo ir teniendo cintura, ver cómo encajar los temas, cómo mostrarlos. Todos esos libros te han servido para avanzar también a nivel empresarial, emprendedor. pues sí, lógicamente. De hecho, en realidad hay en la escritura una gran parte de escucha. O sea, eh, por un lado, lancé el primero con editorial tradicional, me fue muy bien, estuvo en en todos los aeropuertos, los trenes, en la FNAC, o sea, realmente fue muy bien, se vendió genial. Pero al final del día yo miraba, me había llevado un año de trabajo bastante intenso y el dinero que me había producido no era ni o sea, la 10ª parte del salario que tenía la empresa. Y no me daba para comer. Y eso que me fue muy bien. Entonces, por eso probé con la autopublicación. Publiqué unas pildoritas en Amazon sobre lo que yo estaba formando a la gente, que era el tema de hablar en público y del miedo escénico. Me fueron muy bien las pildoritas y llegué, fíjate, en este mundo nuestro es bastante, a facturar casi 500 euros al mes con 2 pildoritas en Amazon de ebook chiquitín, sin papel ni nada. Y dije, y tampoco me da. O sea, entonces Sí, bueno, probé con el claro. tema de la edición híbrida. O sea, por eso he andado siempre como probando, porque siempre me ha fastidiado el que, pues no sé, un abogado vive de su oficio, un Sí, fontanero también, y porque sí, un escritor es tan difícil que viva de su oficio. qué bueno, qué En bueno. realidad hay unos cuantos que viven de él y la mayoría que tienen que vestirse de lagarterana para comer. Es verdad. Sí, 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 tenéis que estar siempre viendo, ¿no? Cómo mejorarlo, por dónde poder colocarlo mejor, dónde poder sacar más partido. En y realidad, luego yo creo que también teniendo otra base sólida, porque es muy difícil, salvo que uno tenga un súper mega éxito de ventas, es difícil. O sea, la mayoría de los escritores pues dan clases o conferencias o participan en programas de radio y televisión. Es decir, es necesario, en mi experiencia, hay algunos que lo logran y desde luego si uno no lo intenta nunca lo va a lograr. O sea, yo estoy convencida que al final del camino se llega, pero hay que remar mucho y hay que ir haciendo otras cosas por el camino, yo creo. eso es. Yo creo que también has dado en el clavo, Natalia. Es una conjunción. Tu parte creativa, que es una necesidad, que hay que hacerlo bien, que hay que hacerlo con calidad, pero luego la búsqueda de la visibilidad, de que llegue a tu público, de que saques ese rendimiento también por el que lo haces, pues es una tarea muy complicada y hay que trabajar mucho, como tú dices, ¿no? Sí. Porque en realidad, ¿qué, qué importancia han tenido los libros para tu actividad profesional? Es decir,
hemos Pues hablado desde el mira, punto de sí. vista, sino qué qué han supuesto tus libros para tu actividad. Pues mira, por un lado, reconocimiento, es decir, autoridad en determinadas materias. De hecho, los medios, cuando te llaman, les gusta que seas autor de... Ahora a mí me llaman mucho, por ejemplo, por el tema de la gestión del miedo, porque acabo de escribir sobre el miedo en el entorno profesional con Hipólina Quitamiedos. Entonces, digamos que te conviertes en un referente. Pero luego fíjate que a mí me han aportado 2 o 3 cosas más que yo te diría casi más importantes. Por un lado, ordenar el conocimiento, sobre todo en los libros técnicos. O sea, te tienes que para escribir un libro en realidad tienes que estudiar una barbaridad. Tienes que ordenar una barbaridad, tanto tus conocimientos como los conocimientos de otros. Y tienes que intentar digerir todo eso que has absorbido para facilitarle al lector la ingesta de esa información. Que sea una experiencia agradable, amena, que aprenda, que le resulte útil. En los libros técnicos, en ficción es diferente. Entonces, esa estructuración te ayuda a crecer muchísimo como profesional. Y en mi caso, que doy formaciones y conferencias, te ayuda muchísimo a estructurar todo tu conocimiento y a saber transmitirlo de una manera más digerible, más fácil, más divertida. Y otra tercera cosa que me ha dado es la magia de ver lo que produce un texto en distintas cabezas, en distintos seres humanos. Qué bueno. O sea, es como un baile de mentes, no de dementes, sino de mentes, de cerebros. Aunque también puede ser un baile de dementes. También. Yo siento que cada vez que alguien lee un texto mío y me da feedback y tengo la oportunidad de compartir con esa persona lo que ha experimentado, ya sea ficción o ya sea ensayo, me resulta mágico. Me resulta mágico ver cómo con el mismo texto cada ser humano interpreta una cosa, pero radicalmente diferente. También yo tengo libros interpretables. El Código del Garbanzo, por ejemplo, es un juego con el lector. Entonces, ver las reacciones a los textos de las mentes humanas es fascinante. O sea, parecen galaxias diferentes lo que hace un ser humano con un texto y otro ser humano. Entonces es mágico. Esa experiencia tiene que ser increíble. Yo también, ese esfuerzo del que hablas es fundamental también, Natalia, el intentar llegar al otro. O sea, tu conocimiento puede ser muy vasto, puede tener mucho de investigación, pero si no consigues llegar al otro lado, es una batalla perdida, es un tiempo perdido, ¿no? Entonces, muchos de los problemas que tienen muchos escritores es que no saben, ellos lo interpretan como bajar el listón, como bajar el nivel, cuando es un problema de comunicación y de llegarle, de darle la vuelta al calcetín, es decir, si yo estuviese en el otro lado, ¿entendería esto si no tuviese estos conocimientos? ¿O cómo interpretaría esto? Fíjate que a mí me parece muy interesante eso que has dicho, Isabel, de bajar o subir de nivel. Para mí, los verdaderos grandes escritores son, en marketing suena muy mal, pero en literatura no, son los escritores multinivel. Es decir, un escritor que, aunque parezca accesible, tiene 28 capas de profundidad a la que llega el que llegue, pero que para muchos seres humanos tiene una capa accesible y claramente los grandes, que te permiten leer el texto independientemente de tu nivel de conocimiento de la materia o de tu nivel de profundización en ese tipo de pensamiento, pero que para la persona que tiene más herramientas le permite un montón de conexiones adicionales. Eso es. A mí me fascina, por ejemplo, nosotros, o sea, como lectoras leemos de todo, pero que alguien me escriba un libro de filosofía, yo no sé de filosofía, pero consiga engancharme y interesarme por ese tema, incluso avanzar, para mí ese es el gran éxito de un autor, ¿no? Y entonces, si ese mismo autor le lee a un filósofo y de pronto hace conexiones nuevas y demás, aunque el tema esté tratado de una manera asequible, para mí eso, yo creo que ahí es donde está casi la maestría
de las Sí, obras. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tú además, en este nivel, ¿no?, de comunicación, que lo haces por escrito, también lo haces con tus conferencias, con tus formaciones. En realidad es como que tienes un círculo, ¿no?, de comunicación, de escritura, tus contenidos están en los libros, luego son comunicación verbal, luego hay formación. En realidad esto es un proceso que habías pensado, o sea, que... No, realmente se formó como una pequeña tormenta perfecta por sí sola. Ya te digo que a mí me han ido ocurriendo las cosas sin casi, pues, con poquita planificación. No digo que esté bien ni mal, aunque ahora vuelvo a la tormenta perfecta, pero este enero fue muy curioso porque me reuní con un grupo que tenemos que se llama Conectadas, en el que hay gente muy interesante, muchas escritoras también. Y alguien dijo, ¿qué metas os habéis puesto para este 2020? Y yo dije, yo no me pongo metas. Digo, lo único es que quiero progresar en el tema ecológico, es decir, quiero buscar una compostera, intentar cambiarme a coche eléctrico y no sé qué. Y ahí se quedó la cosa. Y vino el coronavirus, nos cambió los planes a todos y una de las del grupo me dijo, qué bien hiciste no teniendo metas para este año. O sea, Es verdad, es sí, verdad. entonces, o sea, yo entiendo que la planificación en el entorno empresarial y en general, para mí lo importante es poner un rumbo, o sea, marcar un rumbo y dejar Sí, lugar en las agendas para poder hacer cosas que te lleven en ese rumbo. Si tienes una sí. agenda hasta arriba, es dificilísimo que puedas hacer cualquier cosa creativa. Entonces, necesitas espacio en la agenda y una dirección hacia la que ir. Entonces, lo que te comentaba de la tormenta perfecta, me di cuenta de que a nivel técnico, te hablo de los libros técnicos, no de la escritura de ficción, no de novela. Yo estudiaba un montón para escribir un libro, o sea, cuando escribía los libros estudiaba un montón. Todo eso que estudiaba lo plasmaba en mis cursos. Probaba este ejercicio, este otro, a ver cuál les llega más, con cuál aprenden mejor, cuál comunica, con cuál se divierten mejor. Entonces, con el feedback que tenía de mis cursos y de mis conferencias, lo volví a volcar en los libros. Entonces, al final, se retroalimentaban unos a otros y cualquier actividad hacía crecer a las demás. Ujú. Eso es un poco lo que yo visualizo de ti, ¿no? O sea, Mm. que en realidad veo que escribes, pones en marcha un plan de conferencias, luego rectificas, puedes aportar, cambiar, ver cómo reacciona tu público, si entienden el contenido. O sea, en realidad, pues has conseguido como un modelo donde todo cuadra, ¿no? Donde todo si es mejorable, lo puedes hacer, lo rectificas, lo pones en marcha, ¿no? En realidad es como algo que, como tú dices, sin haberlo, bueno, pues ideado, ¿no?, de manera, llamémoslo, estructurada, ha surgido, ¿no? Sí. La pregunta sería, si volvieses otra vez a empezar este camino, Natalia, ¿qué cosas harías de distinta manera? Si es que hay algo que tú creas, pues mira, yo esto lo haría de otra manera. Pues mira, me habría encantado estudiar algo relacionado con la literatura y con la creación literaria. Eso sin lugar a dudas. Me da mucha pena haber dedicado 15 años. O sea, a ver, está ahí y es genial y forma parte de mi vida y como te digo, me conforma. Pero me habría gustado estudiar literatura. Y luego, por otra parte, una vez dado el paso, habría... O sea, he hecho un descenso en mis necesidades económicas, un descenso grande, lo habría hecho mucho antes. Me encanta ir ligera de equipaje. Wow, Sí, wow. es algo que he aprendido a fuerza, es decir, tampoco era algo premeditado, pero mirando para atrás me doy cuenta de que ha habido un recorrido ecológico en todos los sentidos hacia una mayor sostenibilidad como ser humano y me gusta mucho, mucho más este sitio y me doy cuenta de que en él tengo mucha más paz. Mira, antes tenía un casoplón bestial con unos atardeceres que te ponían los pelos de punta, pero yo estaba todo el día currando, no los veía.
Es que es tremendo. Y ahora tengo una casita mucho más modesta y demás en la que soy muy, muy feliz y todas las tardes me voy al monte, estoy 2 horas y media en el monte y me veo el atardecer cada tarde. Entonces, para mí es más satisfactorio mi situación actual. Sí que has llegado a este punto que ojalá hubiese sido antes, Ojalá hubiera sido antes, sí. pero Natalia, las cosas como llegan cuando llegan, pues lo bueno es que le estás sacando ahí el jugo a todo desde ese momento, ¿no? Pero como consejo es muy bueno, porque es verdad que luego las necesidades vitales, el propósito de vida de cada uno, ¿no? Lo que nosotros encontremos, ¿no? O en esa búsqueda de la felicidad, pero en esos procesos todos reflexionamos, es decir, pues esa reflexión es la tuya, ¿no? Que a muchos les Sí. puede servir para decir, ir ligero de equipaje, lo que tú dices. Me ha encantado ese símil ecológico también, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí. toma nota de ello. Y en ese proceso también me imagino que habrás encontrado referentes o gente, profesionales, que también hayan sido inspiradores para ti, o no lo sé. Pues Siempre en ese mira, camino. cada libro que me leo, o sea, para mí los libros son, como te decía, para mí es como un baile de mentes. Entonces, el poder tomarme un café con Dostoyevsky, o sea, es como, wow. Entonces, referentes, cientos de miles, o sea, cada vez que cojo un buen libro es un referente. Luego, por supuesto, y además es que casi todos los escritores tendemos a escribir sobre la creación, porque es algo con lo que nos peleamos en el día a día. Entonces, pues leer a un escritor hablando de escritura para mí ha sido maravilloso, pero todos, o sea, no sé, las cartas a un joven poeta de Rilke no tienen desperdicio. Hay un libro de Sartre que es un poco complicado, pero que también de lo que es la creación literaria. Murakami tiene uno fantástico que a mí me encantó, que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Otro muy bonito es de Richard Ford, que se llama Flores en las grietas, creo. En general, yo creo que cuando un escritor lee a otro que se ha peleado con el asunto y demás, le resulta bastante inspirador. Y en cuanto a modelo de actividad, porque, bueno, pues tu motor es la escritura, está claro, y además lo dices siempre, siempre. Pero ahora tienes una actividad donde formas, donde das conferencias y ayudas con la comunicación a tratar determinados temas, ayudas profesionalmente, imagino que a desatascar, ¿no? Situaciones pues, de cambio. En ese modelo de comunicación, por ejemplo, ¿tienes algún referente también? Es decir, no Pues solo mira, literario. te voy a decir dos que a mi gusto son muy interesantes. Por un lado, Seth Godin, que es para mí Sí. de los mejores marketers que hay en el mundo, que también escribe y sus libros no tienen desperdicio. O sea, son a cuál mejor, hablan de tema de marketing, de comunicación, de ese tipo de cosas, pero es magnífico y tiene un libro que es muy, muy interesante y muy simpático que se llama Every Book is a Startup o algo así. Ajá, Cada sí, libro es una startup. sí, 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 Y sí. me encanta, me encanta. Todo lo que hace es original, todo lo que hace tiene una pegada bestial. Y por contraponer, una mujer que me encanta lo que hace es Mónica Caballé, que es filósofa, es yo creo que de las filósofas más reconocidas actualmente en España, o una de ellas, y que también escribe libros, tiene unos libros magníficos. El suyo, por ejemplo, de La sabiduría recobrada, para mí fue un antes y un después de leerme ese libro. Y me gusta mucho lo que hace. Ella también da cursos, incluso da cursos online. O sea, utiliza mucho también la tecnología, pero desde una esencia muy pausada, muy asentada, muy en paz consigo y muy anclada en el conocimiento. Entonces, también me gusta muchísimo ese modelo de autenticidad tranquila, que aquí estoy yo, que hay De un estar poco todo el ahora, día, sí, sí, con las redes mostrándose. sociales y Sí, todo sí. eso, yo creo que hay mucho ruido. Entonces, lo que me gusta más de Mónica es el poco ruido, pero es tan excelente su trabajo. Claro, claro, claro.
claro. Entonces, para mí marca personal es hacer cosas memorables, no chillar mucho. Sí, bueno, quedémonos con esta frase, los que estamos ahí, subrayadlo, subrayadlo. A ver, yo opino lo mismo, Natalia, pero qué duro es para el que tiene calidad y le cuesta hacerse hueco, ¿no? Mucho, Es que muchísimo. eso es algo por lo que peleo y sufro, porque veo que hay cosas muy buenas, muy interesantes, que no tienen la salida que debieran o no se conocen lo suficientemente, porque hay mucho ruido, como tú dices, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues Trabajar mira, bien, intentar. remar, remar. Remar, remar. Yo confío, por ejemplo, El Garbancito, por ejemplo, es un libro que, pues no sé si salieron 2.000 ejemplares, o sea, razonablemente bien, porque la media en España creo que está en 1.400, pero eso incluye los top. O sea, eso incluye a J.K. Rowling, al Código Da Vinci, incluye todo. Entonces, Eso es. lo normal es que un libro venda 500, 600 en media, teniendo en cuenta los top y los... entonces, yo estoy segura que El Garbancito, que fueron 2.000, pero yo creo que es un libro muy, muy interesante y diferente. Y ahora que estamos hablando de todo el tema de lo femenino, que está muy en boga, yo creo que va a tener su oportunidad cuando otro de mis libros tenga una acogida grande desde el punto de vista de público, y yo estoy segura que arrastrará a lo que viene detrás. Es decir, como hablábamos, es un tema de sembrar y de ir como haciéndote tu espacio, creciendo como escritor, creciendo también como lo que hablábamos antes de la marca personal. O sea, vas creciendo en general y cuidando tus textos, tratando de que tengan una gran calidad y cuidando también tus redes, Sí, haciéndolo, ¿no? De manera pensada, pausada, con calidad, mostrándote a ti mismo de verdad, no mostrando a alguien que no eres, ¿no? Alguien Sí, que aparenta ser y que no eres. Yo creo que también la honestidad y el buen trabajo van unidos de la mano y deberían ser esa carta de presentación, esa debería ser también la marca, ¿no? El ser uno mismo, ¿no? Y no venderse para levantar la mano y ser más visible, ¿no? claro. Es ese equilibrio que es un poco complicado, ¿no? En este momento, pero... Yo creo que siendo uno mismo es la única forma de llegar a tener una marca Sí. conocida. Es decir, piensa en cualquier escritora de la actualidad. O sea, dime uno, el que se te ocurra, el primero que te haya venido a la cabeza. Bueno, a mí la primera es Irene Vallejo. Pues Irene Vallejo tiene una personalidad, o sea, hay determinadas cosas que le marcan. Juan Manuel de Prada, Reverte, o sea, son auténticos en realidad, cada uno en su estructura de pensamiento, cada uno en su estructura literaria o en su estructura con respecto a la escritura, pero son auténticos. O sea, al final Sí, es como con la escritura, necesitas encontrar tu propia voz. eso es. Pero ojo que a mí por lo menos con las redes tengo que estar todo el rato no dejándome contagiar por ese griterío, porque es que es contagioso. Sí, además sientes como una ansiedad, ¿no? Es como te genera ansiedad ver ese ruido y ver que no estás ahí y que, Sí, ¿no? En realidad sí, te descoloca. En lugar de yo creo que sí. posicionarte, ¿no? No sé qué Sí. opinas tú, pero Y el aquí estoy yo pegando saltitos, yo creo que todos caemos un poco en eso en las redes sociales, porque normalmente se emite demasiado y se escucha poco. Y a mi gusto en este momento hay un ruido ensordecedor y necesitamos calma. Y yo creo que fíjate que ahora la calma se hace un sitio. esta situación también nos ha obligado a, ¡boom!, ¿no? Parar, que a veces las cosas también vienen, yo creo que tienen un porqué. O sea, hablabas tú de la naturaleza, de las profesiones, o sea, es un momento donde forzosamente nos hemos visto obligados a parar. Sí, Y yo a eso le veo un lado muy positivo, muy positivo. Sé que a alguien que me pueda estar escuchando, que lo está pasando muy mal, pues dirá que es algo, bueno, pues un poco superficial, ¿no? Como comentario, pero
Yo como creo que la persona. tragedia humana que se ha vivido, nadie la niega y todos nos hemos sentido conmovidos, pero no quita que tras muchas tragedias también Exacto, hay cosas positivas, o sea, hay aprendizajes gigantescos. eso es. Normalmente con las crisis, yo soy una persona de crisis, o sea, la vez que dejé de trabajar por cuenta ajena fue en el 2007, un minuto antes de la crisis. De hecho, Por ahora estoy eso, también en un momento de cambio potente. O sea, es decir, yo creo que cualquier crisis es un punto de inflexión. ujú, Que luego sea o no sea una oportunidad va a depender de qué hagamos con esa inflexión. bueno, Pero cualquier cambio brusco como el que nos ha sucedido a todo el mundo en estas últimas semanas, meses, es un punto de inflexión y es un momento para reflexionar y para aprender y para darse cuenta de dónde quiere estar uno. Yo creo que ha sido en eso muy ilustrativo para muchas personas. sí, estoy de acuerdo. Yo lo he vivido así también, Natalia. Yo también. Y creo que a mí, como persona y como profesional, de verdad, ha sido también un punto de inflexión. O sea, que te lo comento porque sí que ha sido para mí. Y un poco también en este camino, ¿no? que tú tienes, en el que, bueno, vas evolucionando, como tú dices, a base o de crisis o de desarrollo personal o profesional. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Pues mira, ¡Chachán! tengo dos cosas. Tengo una novela que ya le he dado 25 vueltas y que estoy dándole la penúltima, digo ya, porque ya no me creo que sea la última, Seguro que no. que es la que está buscando novio. Pero fíjate que estoy buscando novios cero activamente. O sea, Sí, sé que va a llegar pausadamente, la ¿no? cosa, sí, estoy atenta y todavía ni siquiera la he enviado a un par de concursos, pero como todavía no la siento terminada, estoy en ella. Esa la estoy, digamos, finiquitando y moviendo. Y luego he escrito en esta época del coronavirus falleció mi tía, no de coronavirus, pero estaba muy mayor y fue una muerte, digamos, larga, prolongada, con mucho deterioro y entonces he escrito un libro sobre ella y sobre el deterioro de las personas y demás, una novela, yo creo que ha salido una novela y entonces, bueno, la he dejado un poquito ahí porque el sentimiento estaba muy a flor de piel. Y entonces ahora quiero retomarla una vez que pase un poquito más, digamos, el duelo y demás, para tomarla ya más como escritora, no Mm, como ahijada, sobrina, sí, ¿sabes? sí, ¿no? Pasar a otro Sí, plano, ¿no? A sí, otro sí. plano. Así que Sí. esos son los dos proyectos. Desde el punto de vista de escritura profesional, como acabo de publicar Hipólina Quitamiedos, en este momento no tengo proyectos, digamos, de no ficción. Y si tuvieses la oportunidad, por ejemplo, de colaborar con alguien o hacer un proyecto conjunto con alguien, ¿me No lo estarías haría. Ya he intentado, he escrito un libro a tres, un libro de empresa a tres, he escrito un libro a dos, no me siento nada cómoda. Al final la voz es lo que hablábamos antes de la autenticidad. A no ser que fuesen dos partes así separadas, no lo volvería a hacer. Igual que tampoco volvería a hacer también escrito por dinero, es decir, me han encargado libros y me han pagado por escribirlos, que es algo que tampoco volvería a hacer porque me acaba aburriendo un montón y lo termino es como un TFG, o sea, como un trabajo de fin de grado que lo tienes que entregar y que estás ahí que dices, ¡uf, que te qué sientes encorsetada, pereza! ¿no? Te sientes Tú, sí, encorsetada, ¿no? Te no sientes sé, como que sí. no puedes hacerlo a tu manera, ¿no? Oye, hay gente que lo hace genial y que le encantan las colaboraciones. Yo las he experimentado y a mí no me van, porque creo que la voz es lo que más cuesta descubrir. Entonces, cuando estás... Y la estructura, por ejemplo, para mí es la base de cualquier novela. Yo soy una persona muy matemática, entonces la estructura para mí es fundamental. Y que si la otra persona no está de acuerdo, me ha resultado muy complejo.
Pues es que o sea, no me extraña nada. O sea, después de haber hablado contigo todo este rato, que me digas, no, no, es que yo prefiero proyectos que yo haga, que yo dirija, tal, lo entiendo, porque entiendo todo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? En realidad. Es que además Pero tiendo a salirme, o sea, soy muy creativa, entonces tiendo a irme, con lo cual es difícil encajar eso con otra persona. es verdad que lo bueno también en determinados puntos de la vida es saber que eso no lo quieres hacer, ¿no? O sea, es otra parte de tu propia estrategia en esto que estás haciendo, porque suena raro decir estrategia, pero es tu plan, no quieres Sí, hacer sí, sí, nada, ¿no? sí, sí. En realidad, ¿no? Afortunadamente, con el tiempo, no sé si habré aprendido a escribir mejor o peor, pero desde luego sí he aprendido a saber qué quiero escribir, qué no quiero escribir. He aprendido muchísimo en este trayecto. De hecho, hay libros que preferiría no tener publicados. O sea, y creo que ese es un aprendizaje Claro, muy interesante. por supuesto. Es que en realidad es como negar tu pasado, forma Mm, parte de ti, de tu evolución, ¿no? O sea mm, que no solo es convivir con ellos, sino que forman parte de ti, ¿no? sí. En realidad hay gente que te pasa eso, muchos escritores dicen, no, de este libro no quiero hablar. Digo, ¿pero por Sí. qué? ¿Por qué? No, pero yo les entiendo muy bien, ¿eh? No existe, ¿no? No existe. Sí. Pero es verdad que eso ocurre también. En este proceso, ¿no te has planteado alguna vez eh, desde tu perspectiva, no como una profesional de la escritura creativa? O sea, no vas a montar a lo mejor un taller, ¿no? de creación, pero sí a lo mejor ayudar a otros profesionales a canalizar, por ejemplo, sus conocimientos a través de un libro. ¿Esto te lo has planteado alguna vez? Pues mira, al principio sí, y de hecho primero estuve participando como tallerista en talleres literarios y luego estuve tentada porque como había cogido un montón de experiencia con todos mis experimentos en publicación, con autopublicación, publicación híbrida, publicación en editorial tradicional, me lo planteé, pero luego no me dio satisfacción. Y luego hay enormes profesionales como los que tenéis vosotros en Bubok, o personas como Ana Nieto, que es amiga y la conozco mucho, que también ayuda a los profesionales a escribir un libro. Sí, precisamente, también por eso se me había ocurrido, porque te veo como Claro, alguien sí. que puede hacerlo De hecho, perfectamente. estuve tonteando con esa idea, pero luego no cuajó. Yo creo que al final lo que me gusta es trastear con la palabra, más que Sí. porque eso es más un tema de marketing. Entonces, volver a mi pasado, como si tuviese cadenas, ¿no? Es verdad. Es que, Natalia, tú te diferencias, mira, después, sobre todo después de haber hablado contigo, porque eres un modelo de autor que se te puede identificar con esos, llamémoslo, escritores que escriben sobre su profesión o su actividad profesional, que no es que no sea así, pero tú vas mucho más allá. A ti te nace la escritura, los temas y encajan o no en esa actividad, pero tú decides los géneros, en realidad te apartas. Hay un tema que es antes, la profesión o el libro, ¿no? Ahora se plantea eso. O alguien que está muy visible en redes sociales, que tiene muchos seguidores, que es un profesional o un coach o no sé qué, que no ha escrito, ¿no? Y se va a por él para que escriba el libro. Yo no te veo así. O sea, en realidad te veo mucho más libre que todo eso. Tú has decidido esos procesos sin pensar solo en nutrir tu actividad profesional. Pues sí, la verdad es que ahora que lo dices, es cierto. Creo que ha sido pura desorganización. No te O sea, quites mérito. no, es verdad. Y luego lo que te decía, que para mí la creación es como respirar, es como comer. Entonces hago cosas un poco diferentes. O sea, mi editor, porque es un amor, pero y Polina Quitamientos es una cosa peculiar, porque es un cómic ensayo. Entonces, hablo de los miedos en la oficina a través de un cómic, donde en la parte alta está la historieta y en la parte baja hay un pequeño ensayo sobre el miedo profesional. Entonces, ese tipo de cosas no se encuadran, no son las que te dan un marchamo profesional para que luego te contraten cursos. Son mis locuras que suerte que me las puedo permitir. O sea, igual que el código del garbanzo, es un juego, no es un libro, es un juego sobre lo femenino y lo masculino. O sea, qué suerte que me lo puedo permitir, porque
porque lo femenino para mí es muy importante. O sea, todo lo que estamos, digamos, viviendo ahora mismo en torno al feminismo, me parece que me apetece poner mi granito de arena, que me apetece que las mujeres seamos más libres y tengamos oportunidad de desarrollarnos plenamente. Entonces, pues qué suerte, que no tenga que dedicarme a escribir solo sobre comunicación en la empresa o comunicación o hablar en público, que es, digamos, lo que más ingresos me reporta. Yo creo que, fíjate, desde mi perspectiva y por lo que cuentas, o sea, lo que yo intuyo es que te ha funcionado bien igual. Es decir, tú has hecho de tu conjunto de libros algo que da peso a tu nombre, a tu actividad, y sin que hayas tenido que pensar en ello para hacerlo. No sé cómo explicarte. Puede Es que decir, sí. forma parte de un todo, y ese todo es lo que tiene importancia en ti, ¿no? Como profesional. Lo que pasa es que, por otro lado, Isabel, también te digo que he tenido siempre que batallar con mi eclecticismo. O sea, es también un caballo de batalla. Hubiera sido muchísimo más fácil situarme profesionalmente si yo hubiera escrito solo sobre hablar en público, miedo escénico, comunicación en la empresa, storytelling, que son cosas de las que escribo. Muchas de ellas las trato en el blog más que en libros. Pero como también escribo novela, como también escribo ensayo novelado y cómic ensayo, o sea, soy muy ecléctica. De hecho, en el blog me ha costado siempre muchísimo el tener una estructura razonable, precisamente por ese desenfoque o ese eclecticismo. Soy muy heterogénea, entonces, desde el punto de vista de marca personal, eso lo dificulta. En realidad es muchísimo más fácil si uno tiene un segmento claro, se enfoca en él y escribe sobre él y se vuelve un experto sobre ese segmento. Que a mí me ha sucedido más con el área de comunicación, pero en realidad todo lo demás despista un poco. Sí. O sea, tiene una parte positiva, pero tiene otra parte que cuesta más desde el punto de vista de la marca. Sí, cuando yo estuve viendo los libros que habías publicado, vi lo variopinto, ¿no? de la bibliografía, me llamó la atención, sinceramente. Claro. Sí. Pero es tu camino, o sea, es como tú lo has querido hacer y eso para mí también, fíjate, es parte de tu marca. O sea, el que no tenga ese parámetro, para mí esa es tu marca. O sea, sería tu marca. Lo veo así. Es un interesante punto de vista, sí. Sí, porque eres especial, auténtica, distinta, reconocible, ¿no? En ese eclecticismo. Yo lo veo así. Bueno, te lo acabo de decir. Me encanta. Bueno, yo creo que vamos un poco ya cerrando el tema porque hemos hablado de casi todo lo que teníamos un poco pendiente, pero a mí me gustaría, Natalia, que a los que nos están escuchando, que seguro que están encantados con la charla, porque está siendo realmente muy, sobre todo, divulgativa en muchos sentidos, que está abriendo las mentes un poco de que no hay solo un camino y estas cosas que todo el mundo dice, que nos dieses, lo digo en conjunto, unos consejos personales de cómo llevar adelante tu carrera de escritor. Pues mira, Natalia, danos cuatro pautas, tus consejos. Pues yo te daría dos. Uno, escribe, y luego escribe, y luego escribe, y luego escribe. O sea, si uno quiere ser escritor, es lo único que tiene que hacer, escribir. Que a veces se nos olvida, parece una tontería, pero no lo es. Porque la vida tiene tantos inputs y tantas cosas que a veces te saca de ti. Y por otro lado, respeta tus valores. Es decir, si no te gusta vender, no vendas. Sé que es un poco contrasentido y estamos hablando de cómo se tienen que buscar un hueco los escritores, pero yo creo que un escritor que persevera, que tiene una buena obra, al final encuentra un editor. O sea, o al final publica en Bubok y encuentra un público. O sea, a mí me parece que respetarse uno mismo es fundamental. Y en este mundo no siempre es fácil. O yo muchas veces me noto haciendo cosas que digo, ¿dónde vas tú con esto? Quita. O sea,
hay un efecto contagio de todo este ruido que yo creo que es importante combatir o recogerse y estar consigo y con los propios valores. Pues nos quedamos con ello, desde luego, Natalia, porque pocas veces, hablando con escritores como tú, reparan tanto en eso y tú has sido insistente en el tema. Y creo que es algo muy importante, estoy contigo. O sea, a veces saltamos, pasamos por encima las cosas que son más importantes, ¿no? Y es pelear, generar buenos contenidos y ser honesto con uno mismo para afrontar el camino que queramos, ¿no?, emprender. Bueno, pues yo estoy encantada. Bueno, Yo también, Isabel. de verdad, Natalia, ha sido fantástico. Se ha disfrutado muchísimo me ha sorprendido en muchísimas cosas y me ha encantado conocerte un poco más, porque te conozco como autora, te sigo, pero ha sido una oportunidad especial, te lo digo en serio. Espero que sigamos en contacto en adelante y ya te contaremos qué cosas estamos haciendo también, pues para comunicar, para ser ayuda, para formar a escritores y autores y dar opciones, pero ha sido un descubrimiento y ha sido muy agradable estar aquí contigo. Así que te doy las gracias por haber atendido nuestra llamada tan generosamente, tan incondicionalmente. Pues yo te lo agradezco muchísimo, Isabel, y como hemos dicho antes, fuera de micros, para mí BUPOC ha sido importantísimo. He tenido siempre un enorme apoyo de vosotros en cualquier aventura que he querido emprender, y creo que hacéis una labor fundamental precisamente para esas personas que tienen talento y que a lo mejor están todavía buscando la forma de darse a conocer. Y a mí me parece que la autopublicación, con los servicios que vosotros ofrecéis, porque el peligro al principio de la autopublicación era la calidad de las obras, pero ahora con todos los servicios que ofrecéis la calidad está mucho más garantizada. Creo que sois tremendamente necesarios para un montón de escritores y que les animo a que prueben a autopublicar con vosotros, porque yo creo que se abren muchas puertas. O sea, cuando tú tienes el libro físico y de pronto se abren muchas puertas. Animarles a todos, que si les gusta escribir, que escriban. Ahí lanzas esa pasión que tienes, que la recogemos porque sentimos la misma pasión por este trabajo y por este oficio, y te agradecemos mucho tus palabras, Natalia, de verdad. Se nos quedan aquí, ¿vale?, para seguir trabajando, y hasta pronto, hasta siempre. Y de nuevo, gracias por estar aquí. Que vaya todo muy bien. Te seguiremos, ¿vale? Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti, Un saludo Natalia. a todos. Gracias a todos por estar y hasta la próxima. Estaremos en contacto, seguiremos trabajando y os seguiremos conectando. Muy buenas tardes a todos. Hasta pronto, Natalia. Adiós.